Ahí podemos ver, establece para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere hablar al menos dos idiomas. Uno, en el Estado plurinacional, que es el oficial, es el español, y una lengua originaria por el ámbito del territorio. También tenemos la ley de educación, que lo denominamos Avelino Siñán y Elizardo Pérez, que ha sido aprobado el 20 de diciembre, del 2010, donde también nos da toda la parte legal para que podamos trabajar el tema de lengua. Dice, el sistema educativo nacional habla un enfoque intracultural, intercultural y plurilingüe, fijándose estrategia obligatoria de enseñanza de lengua como primera y segunda lengua, según predominio de lengua indígena o castellano en la comunidad, política lingüística de recuperación en caso de lengua en peligro de extinción.